en cuestiones de carácter personal, no nos va a poder acompañar en esta actividad. Muy posiblemente, si el tiempo nos alcanza, Juan José Marín nos va a hacer una pequeña exposición con respecto a lo que es el proyecto Clionet que maneja la Escuela de Historia. Y finalmente tenemos al profesor Giovanni Peraldo, que estamos esperando que arribe a la sede. Entonces, para empezar, le cedo la palabra a la profesora Rieles. Bueno, quiero pedirles en primer lugar disculpas por el súper atraso. Realmente creo que cometí un error terrible. Creí que la actividad era en el hotel y entonces anduve un poco perdida. Además, en el hotel nadie sabía dónde era la actividad. Realmente es un honor compartir esta mañana con ustedes esta actividad organizada por el grupo de Historia Regional. A mí se me ocurrió que había un gran paralelismo entre los estudios de geografía histórica y los estudios de historia regional. Yo estoy dando este semestre en la Universidad de Costa Rica el curso de geografía histórica. Sin embargo, cuando ya hay que ponerse a escribir y a completar las cosas, me di cuenta que realmente, digamos lo que me había embarcado, porque yo nunca he trabajado historia regional. Entonces tuve que ponerme a estudiar qué era historia regional, ¿verdad? Para poder hacer la comparación. El punto de partida es bastante difícil por cuanto ambas disciplinas, tanto la historia como la geografía, realmente son de las más antiguas que hay como disciplinas académicas, ¿verdad? Realmente podemos hacer un trayecto hacia atrás bastante prolongado, ¿verdad? Hasta la época de los griegos, ¿verdad? En donde ellos fueron los primeros en utilizar los términos lógicamente la etimología de las palabras pues nos va a dar luz de lo que ellos conseguían tanto con respecto a lo que es la historia como con respecto a lo que es la geografía. Antes de analizar un poquito ese tema, la otra cosa importante de señalar es que ambas disciplinas estudian la sociedad, sus interrelaciones y también el ambiente en donde se dan. Es decir, nosotros no podemos concebir los estudios históricos, por decirlo, digamos, de una manera coloquial, no los podemos concebir en el aire. Los eventos que estudia la historia en diferentes tiempos, ¿verdad? Porque no solo hay un tiempo, esos eventos que estudia la historia están ubicados en un determinado espacio geográfico y realmente nosotros tenemos que entender sin caer en
posiciones determinísticas que realmente entre el ser humano y su entorno lo que hay es una interrelación, o sea, hay una afectación mutua, ¿verdad? Tanto nosotros afectamos al ambiente como el ambiente de alguna manera nos afecta a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces qué difícil separar dos disciplinas que prácticamente estudian una misma temática, solo que una haciendo énfasis en el tiempo y la otra haciendo énfasis en el espacio, ¿verdad? Entonces, es realmente un poco arbitraria esta separación y este divorcio que tiene la historia y la geografía, cuando en realidad ninguna de las dos tiene sentido sin la otra, ¿verdad? Es decir, el historiador que no maneje el contexto geográfico realmente está haciendo un trabajo muy poco científico, muy poco realmente tomando en cuenta todas las variables que están en juego, ¿verdad? Y por otra parte, los geógrafos que pretenden hacer geografía sin conocer la historia no pueden ni siquiera entender el paisaje que en estos momentos están viendo. Ustedes saben que el paisaje es la parte visible del espacio geográfico, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos comprender el paisaje, necesariamente tenemos que comprender los procesos históricos entre sociedad y medio ambiente que llegaron a conformar ese paisaje que nosotros vemos en la actualidad, ¿verdad? Bueno, ambas disciplinas han tenido una evolución a través de la historia, en donde su significado ha ido variando con el tiempo. Es decir, tanto la historia como la geografía se define como una construcción social, es decir, tanto depende de la sociedad en que se esté dando, como en el ambiente que esté ocurriendo y en qué periodo de tiempo estamos hablando, ¿verdad? Entonces, los griegos concebían la historia y la geografía de una manera, los europeos del siglo XVI concebían esas dos disciplinas de otra manera, los historiadores y geógrafos del siglo XIX entendían por historia y por geografía algo muy diferente de lo que nosotros entendemos, y es más, a veces cuando los leemos hasta nos cuesta entenderlo, ¿verdad? De hecho, todavía para el siglo XVIII, por ejemplo, con Kant, la geografía y la historia eran vistas como una unidad temática, ¿verdad? Porque las definían como el estudio de los fenómenos que se daban tanto en el tiempo como en el espacio. Lo mismo con respecto, por ejemplo, a Humboldt, a Richter, en el siglo XIX, que incluían fenómenos naturales, seres humanos, y su distribución en el espacio. La diferencia radica que uno los ordena en el tiempo y la otra en el espacio. Bueno, conforme se fue dando el proceso de especialización
con respecto a todas las disciplinas académicas que han ido surgiendo. Estas dos disciplinas tan antiguas, de alguna manera podríamos decir como que sufrieron un proceso como de desmembramiento. Sin embargo, en lugar de salir debilitadas, más bien se han consolidado en el quehacer académico actual. Lógicamente, desde el siglo XIX y el siglo XX han habido procesos muy importantes con respecto a lo que se entiende por historia y por geografía, ¿verdad? Con respecto a la historia, pues se pasa de una descripción o narración de eventos por diferentes etapas, ¿verdad? Se va tratando de ser más explicativa. Realmente la escuela de los anales jugó un papel fundamental, ¿verdad? Sobre todo cuando Brodel incorpora los conceptos de larga duración, mediana duración y corta duración, ¿verdad? Realmente aquí vuelve a acercarse la geografía a la historia, pero realmente vemos que en Brodel hay una perspectiva bastante estática de la geografía. O sea, es novedoso, ¿verdad? Sin embargo, no todos los fenómenos geográficos ocurren en la larga duración, ¿verdad? Tenemos eventos de mediana duración y tenemos eventos de muy corta duración, y por ahí anda el especialista de Giovanni Peralto, que nos puede hablar de los eventos de corta duración, ¿verdad?, que impactan profundamente a la sociedad, ¿verdad?, como son temblores, erupciones volcánicas, deslizamientos, etc. Bueno, con respecto a la geografía, también ha pasado por un proceso similar. Realmente el proceso en la geografía empieza con lo que es digamos, la figura de Vidal de la Blache, también en Francia. Realmente siempre es la geografía como detrás de la historia, porque de hecho el primer trabajo que escribió Vidal de la Blache fue un librito más o menos como la geografía de Francia, ni siquiera me atrevo a decirlo en francés porque no lo sé pronunciar, que era un capítulo introductorio de una historia de Francia. Ambas disciplinas posteriormente han pasado durante el siglo XX por etapas en donde trataron de seguir procesos similares a las otras ciencias sociales, ¿verdad? Dejar de ser ciencias ideográficas, es decir, que solo estudian lo particular, a pasar a ser ciencias nomotécnicas que buscan el planteamiento de hipótesis, teorías, leyes, etcétera, ¿verdad? Y finalmente también entran en una etapa que se ha llamado la revolución cuantitativa, ¿verdad?, en donde básicamente consiste en la postulación de modelos y teorías que expliquen las relaciones sociales y la distribución espacial. Bueno, menciono esta introducción para
poder hablar ahora de lo que se refiere a la temática compartida entre ambas disciplinas. De nuevo les repito, nosotros no podemos separar lo que es la actividad de los seres humanos, relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y prácticas ambientales, de lo que es el espacio geográfico y de las mutuas interrelaciones y afectaciones entre ambas. Bueno, voy a tener que brincarme un gran poco. Una cosa de la que debemos partir es algo que dijo un geógrafo francés, que todos los paisajes humanizados son reflejos de la historia, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que partir de la premisa que el ambiente que nosotros vemos es un ambiente antropizado, es decir, ha sido intervenido y modificado por los seres humanos. Y de hecho, nosotros, si observamos cuidadosamente el espacio geográfico o el paisaje, podemos detectar relictos o huellas de un pasado, ¿verdad? Que ya no es, pero que aún está ahí presente. Por ejemplo, nosotros podemos ver hoy en día bosques que mucha gente llama de manera equivocada bosques primarios, bosques vírgenes, y sin embargo no son más que un proceso de sucesión vegetal que llegó a estado clímax cuando fueron abandonados a raíz del proceso de despoblamiento que se dio en América a raíz de la llegada de los europeos. Los ecosistemas en zonas tropicales se regeneran muy rápidamente y en 100 años tenemos bosques por todo lado. Estudiando los perfiles de suelo encontramos evidencias de rosa y quema, como en el caso de la Estación Biológica La Selva, donde nos indica que antes fueron tierras agrícolas. O en áreas urbanas podemos encontrar dentro de un tramado ortogonal típico español calles que van atravesadas, como en San José, por ejemplo, la calle del barrio Luján, ¿verdad? Que son sencillamente restos que no calzan con el tramado cuadriculado porque eran caminos de fincas y que cuando fue creciendo la ciudad quedó como un relicto, casi como un fósil, ¿verdad? Ese camino ahí atravesado que realmente no calza con el resto de lo que es el tramado urbano. Incluso con la toponimia también tenemos evidencias o huellas de otras épocas. Y un ejemplo que les iba a poner era el caso, por ejemplo, de un barrio a la entrada de Heredia que se llama La Puebla, ¿verdad? Hace muchísimos años, cientos de años, se quitó la estratificación social que había en la época colonial, donde dentro del cuadrante urbano solo podían vivir los españoles y sus descendientes, y los negros, mulatos e indígenas vivían en la Puebla de los Pardos, ¿verdad? Sin embargo, todavía hoy en día tenemos el nombre de La Puebla, ¿verdad? Aunque ya ahí no viven ni negros, ni indios, ni mulatos, ¿verdad? Bueno, esas son evidencias realmente evidencias, ¿verdad? De huellas de un pasado de distinta índole, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo que es la geografía histórica, sí quiero decirles que realmente la geografía histórica no es una rama de la geografía.
Hay personas que sí lo creen. Yo soy una, y hay muchos autores que, o sea, yo opino igual que algunos autores, que la geografía histórica es parte de todas las geografías, es decir, de todas las áreas temáticas de la geografía. Por lo tanto, tiene una gran relevancia. Como ya les dije, el paisaje no es más que el resultado de procesos históricos. Por lo tanto, cualquier cosa que estudiemos de ese paisaje, ya sea la geomorfología, ya sea la climatología, la biogeografía, la población, la geopolítica, lo que queramos estudiar, todo tiene una parte histórica, y sin esa parte histórica la geografía realmente está en el aire. Inclusive hoy en día hay nuevas temáticas, ¿verdad? Como la historia de la medicina, la difusión de nuevas enfermedades, nuevos vectores asociados a cambio climático, etcétera, ¿verdad? Lo que ha hecho es nada más demostrarnos cómo la sociedad también repercute en el ambiente, e incluso también en diferentes contextos espaciales y temporales, porque eso lo podemos analizar a través de la historia. ¿Qué aportes le da la geografía histórica a los estudios regionales? Bueno, yo creo que uno de los aportes más importantes que da la geografía histórica es la incorporación de fuentes usualmente no utilizadas por los historiadores, es decir, fuentes que no son escritas, ¿verdad? Realmente nosotros como geógrafos nos sentimos como un poquito más libres con respecto a lo que son utilización de fuentes alternativas, como la palimnología, que es el estudio de polen en fondos lacustres, ¿verdad? Donde nos dice qué tipo de especies habían, si eran especies agrícolas o era puro bosque, etcétera, ¿verdad? En periodos más remotos de los registros históricos. Entonces podemos reconstruir ambientes como el Holoceno, ¿verdad? Que va de hace más o menos 10.000, 12.000 años, o inclusive el Cuaternario. La dendrocrinología, ¿verdad? Los análisis de los anillos de los troncos de los árboles, donde se puede reconstruir periodos lluviosos, periodos secos, periodos cálidos, periodos fríos, etc. La lingüística nos ha aportado, por ejemplo, nuevas fechas para el poblamiento del continente americano. Los estudios de genética, mediante el análisis de ADN mitocondrial, nosotros también podemos trazar los ancestros de los aborígenes, saber de dónde procedían, hace cuándo se separaron, en fin, podemos utilizar fotos aéreas, imágenes de satélite, que nos pueden guiar a encontrar antiguos asentamientos humanos, caminos, etc. En cuanto a las fuentes, pues yo creo que hay un aporte muy significativo. También tenemos la temática de lo que son los estudios de la geografía histórica. Dentro de esa temática que podríamos vincular con la historia regional, tenemos que la geografía histórica primero empezó estudiando la Tierra Santa, se llamaba geografía bíblica, ¿verdad? Ahí fue donde empezaron. Entonces es una especie de geografía
regional de los sitios que menciona la Biblia, luego también de las civilizaciones antiguas, etc., hasta convertirse en un aliado, ¿verdad?, en lo que es el estudio de los procesos de formación de regiones y de estados, tanto en el siglo XIX en Europa, donde hubo un gran reacomodo territorial, como en América. En América no hubo eso de gran reacomodo porque las unidades coloniales prácticamente se heredaron para la época independiente. Sin embargo, la geografía histórica colaboró demostrando el utiposidetno, ¿verdad? Es decir, el derecho territorial en la época colonial sobre esos territorios, y además también construyendo conjuntamente con la historia, ¿verdad?, todo lo que son los mitos y esa historia nacional, ese concepto de territorio, de nacionalidad, todo eso, ¿verdad? Entonces las dos lo han construido. Ya, un minuto, bueno, nada más para cerrar. Entonces, la crítica que yo tengo con respecto a lo que pude estudiar de historia regional, que tal vez las fuentes no sean muy claras, es con respecto a cómo definen los estudiosos de la historia la región. Y precisamente en un trabajito de Taracena, de región e historia, y en otro que me encontré de un mexicano por ahí, que ya no me acuerdo cómo se llama, los dos plantean que la geografía es algo muy rígido y que no cambia. Entonces, desde mi punto de vista como geógrafa, me parece que tienen un concepto bastante equivocado de lo que es el espacio geográfico, cuyas características predominantes es que es localizable, que es dinámico y que es diferenciado. Y en lo que es dinámico implica la dimensión temporal, ¿verdad?, que cambia a través del tiempo. Eso sería, digamos, realmente la principal crítica que yo podría hacer con respecto a lo que más o menos muy rápidamente repasé de lo que era historia regional con respecto al enfoque que tiene el geógrafo histórico, que es un enfoque desde la geografía, es decir, hacemos geografía del pasado, ¿verdad? Es un enfoque diferente. Y entre los eventos de corta duración, sencillamente no solamente tenemos ahora crecimiento demográfico, catástrofes, guerras, plagas, incendios, pestes y desastres antrópicos, como lo fue por ejemplo Chernobyl, ¿verdad?, que realmente modificó completamente lo que era la distribución de la población, las actividades económicas, las relaciones sociales, de producción, etc., en una gran región. Bueno, perdonen que sea brincos y asaltos, pero se me hizo muy larga la introducción.